Gracias por compartir una tarde con nosotros. Desde el programa Contigo retomamos un nuevo ciclo de nuestras charlas telemáticas después del paréntesis que hemos tenido de las vacaciones de verano, que espero que hayáis disfrutado y que hayáis descansado mucho. Bueno, como sabéis, los webinarios comenzaron durante la pandemia, bueno, pues por todas las restricciones de movilidad que teníamos y, bueno, era una manera de sentirnos cerca y de acompañarnos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues han tenido tan buena acogida que hemos valorado el continuar con ellos. En este nuevo ciclo, los webinarios tendrán una frecuencia quincenal y se mantendrán todos los jueves a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? De forma quincenal. Hoy arrancamos con una charla con un tema muy específico y yo creo que muy importante para muchas de nuestras familias. Y además es un tema que llevábamos tiempo queriendo abordar, que es la adopción. Para ello recurrimos al servicio Arlobi Adoptia de la Fundación Alenchari y hemos tenido la suerte de contar con dos profesionales con una larga trayectoria. Nos van a acompañar Begoña Guijarro, que es responsable del servicio y además es psicoterapeuta familiar, y también tenemos con nosotros a Javier Mújica, psicólogo y terapeuta familiar. Bienvenidos, ambos con una gran experiencia en todo el tema de la adopción y el acogimiento. Bienvenidos y muchas gracias por compartir con nosotros y con nuestras familias esta tarde. Bueno, gracias, Emma. En nombre también del equipo, porque Javier y en esta ocasión yo somos los más visibles, ¿no?, en estas conferencias, charlas, pero es verdad que somos un gran equipo, que luego comentaré. Y además sé que están todos ahí como atentos a ver lo que ocurre hoy con algo que también para nosotros en este presente y futuro, del que luego Javier hablará en cuanto a la adopción, un tema que nos preocupa, que nos interesa y que además trabajamos junto ya con asociaciones desde hace muchos años para ir trabajando y unir estos dos grandes conceptos que es discapacidad y adopción. Así que sin más, ¿no? Recordar que como habéis comentado, podéis preguntar según vamos interviniendo, iremos recogiendo las preguntas, las sugerencias para que en los últimos 15 minutos podamos dar voz también a esas reflexiones o a esas preguntas concretas en la medida que Javier o yo os podamos ir respondiendo a las familias, ¿no? Así que voy a compartir un documento y empezamos. Bueno, el título pensado también junto con Emma, ¿verdad? Discapacidad y además pusimos también discapacidad intelectual, ¿no? Un añadido. Es verdad que iremos rescatando, ¿no? Porque aunque muchas de las familias que hoy nos estáis escuchando quizás tengáis, ¿no?, ese certificado de discapacidad intelectual, por nuestros años de recorrido en el servicio sabemos que hay otros tipos de discapacidad que también con Emma pudimos hablar en esta recogida de la demanda, ¿no?, más de desarrollo, y a veces también tienen que ser visibles, ¿no? Entonces, aunque nos centraremos en esta parte, vamos a intentar integrar a todo el colectivo. Empezar por nuestra historia de nuestro servicio Adoptia, que no empezó como servicio, sino casi de forma unipersonal con Javier, y también en aquel momento yo estaba también cerca de Javier, acompañando siempre en la parte de asesoramiento a familias, ¿no? Ese siempre ha sido nuestro recorrido ya como servicio desde el 97 y progresivamente ya nos hemos ido constituyendo como un equipo multidisciplinar. Somos más de 15 personas que estamos ubicados en Álava, en Guipúzcoa, en La Rioja, en Santander, en la parte de Cantabria y Navarra. Antes nos movíamos y ahora ya, pues también por facilitar la descentralización, ¿no?, y el acercamiento a las familias,
pues hemos ido también poniendo equipos estables. Bueno, ¿qué prestaciones, qué servicios, todo este equipo especializado de personas que configuramos Arlo y Adoptia? Pues como hoy, charlas y conferencias para todo el Estado, sobre todo nuestras experiencias en el acompañamiento a las personas adoptadas y sus familias. Un acompañamiento que creemos que nos hemos ido supervisando mucho desde hace muchos años con muchos profesionales expertos en adopción, desde Brochinski al Servicio de Posadopción de Londres, a la Universidad de Chicago, personas que ya tenían un gran recorrido en la adopción para fortalecernos en temas y en contenidos específicos, ¿no? Desde ahí esa atención psicosocial, talleres, para nosotros la parte de talleres y la intervención grupal siempre ha sido fundamental. Cómo las personas pueden conectar más con sus necesidades, con sus dificultades y también incluso para poder integrar mejor el choque de las expectativas de la familia adoptiva con estos niños a través de lo grupal. Desde luego también llevamos muchos años intentando trasladar, exponer y contar este conocimiento a través no solo de las conferencias, sino también de dejarlo escrito, ¿no? Con publicaciones, con investigación. Y también desde hace muchos años damos formación a muchos profesionales de servicios sociales, de salud, de la comunidad educativa y también profesionales como nosotros que trabajamos en acogimiento y en adopción. Y sobre todo como cooperativa de iniciativa social y en esta parte de reinversión social, ¿no? Donde no hay reparto de beneficios, sino hay que reinvertir, pues reinvertimos en generar innovación, ¿no? Con programas siempre que intentamos que sean punta de lanza para quizás en algunas ocasiones se consiguen también instaurar, ¿no? O que queden más centrados en la red pública, ¿no? Bueno, desde ahí quizás algunos conozcáis la parte de casas conectadas en red. Parte del equipo, ahora ya hemos crecido más. Aguinchari como cooperativa de iniciativa social, entre un 90 y 95% son servicios de atención y protección a la infancia, tanto a nivel socioeducativo como psicológico, como valoración de la desprotección, como servicios especializados para la parte de diputaciones, pero hay una parte de iniciativa social que es donde se condensa toda esta parte a la que he hecho yo anteriormente referencia, de innovación, a la parte de formación y donde ubicamos la parte de atención psicosocial a la población en general y especialmente en acogimiento y adopción. Adopción. Adopción, hay que partir un poco, ¿no?, de esta evolución que hemos vivido, que estamos viviendo, porque nos colocamos en el 2005 en la tercera potencia mundial en adopción. En el 2005 coincidió cuando hicimos las primeras jornadas Adoptia, donde se juntó la parte pública, la parte técnica y las familias y se pudo construir diálogos que también se quedaron plasmados en documentos y en servicios y en prestaciones de mejora. Adopción, que ya sabíamos que en aquel momento era pues una franja evolutiva de 0 a 8 años, pero que marcábamos hitos de lo que creíamos que iba a empezar a ocurrir con esas dificultades un poco añadidas, ¿no?, en la adolescencia. La realidad nos ha superado a todos. Hay una adolescencia muy convulsa, pero también unos jóvenes adultos con los que ya trabajamos. En nuestro servicio actualmente más de un 65% de la atención está en niños y niñas de más de 13 años hasta los 25. También empezamos a trabajar con las nuevas parentalidades y marentalidades, chavales que vimos en su día y que estuvieron en el servicio, que descansaron de nosotros de las familias y ahora vuelven a nuestro servicio ya como padres, ¿no? Bueno, estos datos, ¿no?, que en el 2014 ya estaban aquí, en la actualidad están aquí, casi en el subsuelo, ¿no? Donde se está dando un movimiento donde la adopción internacional
es muy pequeñita, llegando más grupos de hermanos, adopciones tardías o niños con muchas dificultades. En cambio, lo que hay es un aumento progresivo, poquito a poco todavía, pero sí en aumento desde los últimos años en adopción nacional, que eso es lo que dice los datos. En el 2017 a nivel estatal, esto ya eran las adopciones nacionales frente a un 35 de internacional. Veíamos ya esa tendencia. En la comunidad autónoma vasca la tendencia también se consolidaba, un 75 de nacional frente a un 25 únicamente de internacional, y contrastando los datos actualmente sigue también esta tendencia. Y a partir de aquí tenemos que empezar a engranar, ¿no?, el título un poco que queríamos poner de la charla, hablar un poco del pasado de la adopción para centrarnos en el presente, pero sobre todo para construir junto con las familias, ¿no?, un visionario de qué y qué necesitan las familias adoptivas y también con discapacidad. Desde ahí vemos y actualizamos este constructo, este concepto, para luego, sobre todo con Javier, unirlo a este concepto tan complejo en el que todos los profesionales también seguimos formándonos, que es la adversidad temprana. Estos niños y niñas, estos hijos e hijas con los que vienen desde una fragilidad interna muy importante, pero que además vosotros como familias de Goravide sabéis que os habéis, ¿no?, involucrado, acompañado, y seguramente por lo que nos contaban también desde la asociación, en muchos momentos ya en la adolescencia incluso agotado, ¿no?, porque os habéis centrado mucho en la discapacidad. La discapacidad como concepto es importante que la tengamos otra vez de partida, ¿no? Se le aplica a las personas que ven limitados sus derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas, o bien se revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos. Existe, pues, un variado y profundo conjunto de impedimentos que privan a estas personas del pleno ejercicio de sus derechos y de los efectos que estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social que deben ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos. Esto es lo que dice la definición. Y a partir de aquí tenemos que ir un poco engranando también, ¿no?, todas esas dificultades que tienen que ver con la adversidad temprana, para ver también la complejidad con la que las familias que estáis hoy escuchándonos, ¿no?, os podéis sentir más recogidas, ¿no? Tipos de discapacidad, indudablemente hay estos 3 tipos, ¿no?, pero y aunque hoy nos vamos a centrar en esta, ¿no?, por el volumen más amplio en Goravide. También es importante recordar que no es obligatorio enseñar, usar o informar sobre la posesión del certificado, y que también es importante distinguir estos 3 conceptos, ¿no?, que incluso en la red profesional son conceptos, ¿no?, que generan bastante confusión. Una cosa es la discapacidad, otra es la incapacidad laboral y otra es la incapacidad judicial. En algunos de los casos puede ser que se den varias, ¿vale?, y con lo que hay que hacer itinerarios todavía más complejos. En cuanto a los contenidos específicos que los que siempre, ¿no?, durante estos más de casi 25 años hemos ido construyendo, procesos de vinculación, la integración escolar, el reconocimiento de emociones trabajando historia de vida, la adolescencia y conductas de riesgo, los trastornos de conducta y la salud mental, ¿no?, esta parte de unir la psicoterapia con la parte farmacológica, esa búsqueda de orígenes, ¿no?, que también ocurre sobre todo en ese momento de la adolescencia, el riesgo de rupturas y la detección de situaciones de desprotección. Estos son algunos de los temas, ¿no?, que más nos suelen solicitar las familias. En cuanto al objetivo un poquito de hoy, ¿no?, es ese primer acercamiento que decíamos, con Javier va a señalar sobre todo nuevos planteamientos, pero que queremos que se haga desde ese intercambio de ideas y debate de la parte final de la sesión de hoy. Sobre todo afrontando los retos y soluciones, porque sabemos
y lo sabemos de primera mano, ¿verdad? Que las familias, aunque estén agotadas, siguen estando ahí. Trabajamos no solo con estas provincias que he dicho, también trabajamos mucho con otras asociaciones a nivel estatal y creo que todas están en el mismo punto, sobre todo en la parte de adopción y adversidad temprana, trabajar con esa parte de adolescencia, prepararnos muy mucho para ese salto al joven adulto y buscar nuevos itinerarios entre todos, ¿no? El complejo tránsito de la adversidad a la esperanza y esta parte de esperanza es la que nosotros no nos lo creemos y empatizamos y estamos en el día a día, que luego Javier va a hablar de cosas concretas, ¿no? Y por qué realmente creemos en esta parte de la esperanza. En cuanto a los contenidos de la charla, los habéis visto y yo creo que luego los va a ir desglosando muy bien Javier, así que los dejo solo aquí pincelados, ¿vale? Y un poco la metodología, por recordar estos 15-20 minutos, un poquito de participación. Así que, Javier, te dejo con todas las familias para que puedas ir incluyendo, ¿no?, esa parte de discapacidad intelectual, pero también con la complejidad de estos niños y niñas, ¿no?, con gran adversidad, con gran fragilidad y que tienen unas familias adoptivas que seguro que lo están haciendo fenomenal. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y para mí es un honor y una satisfacción colaborar con Goravide. Conozco a Goravide desde prácticamente sus comienzos porque se desarrolló en los momentos también del desarrollo de la protección de menores, probablemente antes que todos los recursos de protección de menores ya empezaron a moverse un montón de padres y madres en relación. Es decir, conozco un poco y además cuando yo trabajé de educador en los hogares de Aguinchari hace ya 40 años, yo tenía un chaval que era, que estaba en uno de los primeros talleres de Goravide y de cómo se empezó ya con todos los temas de inserción y bueno, hoy en día Goravide entiendo yo que es un referente a nivel de discapacidad no solamente nacional sino internacional por todos los dispositivos, recursos que ha desarrollado. Por tanto, para mí es un inmenso honor y una satisfacción inmensa reencontrarme con Goravide de esta manera, ¿no? Para hablaros de cosas que, bueno, pues que son las que nosotros nos hemos tropezado a lo largo de nuestros años de trabajo. Evidentemente no os voy a decir nada nuevo sobre discapacidad, pero sí plantear, qué reto es ese de la adopción, ¿no?, para las familias y cómo la adopción muchas veces entronca con situaciones de discapacidad y, de hecho, hoy en día con una buena parte de nuestros jóvenes adultos estamos teniendo que hacer estos procesos. Es decir, una buena parte de los que vienen a trabajar con nosotros. Hay otros que están de otra manera porque la adopción es una realidad muy diversa y eso es casi lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero a la hora de empezar a pensar, ¿no?, sobre los contenidos que nos habíais pedido, ¿no?, expectativas incumplidas, ¿no?, el cómo transformar la vivencia de fracaso en la crianza en otra realidad, ¿no? Esto es algo que nos hemos encontrado mucho en los procesos adoptivos, ¿no? Pero que una de las grandísimas dificultades que tiene la adopción es que se parten de creencias muy erróneas, creencias que han estado achuchando y que han estado de alguna manera confundiendo de forma significativa no solamente a la comunidad, sino también a las familias y a las propias personas adoptadas, ¿no? Hemos visto que el amor, dicen que lo cura todo, no siempre se puede curar todo, ni todo lo cura el amor, ni el amor a veces llega a cuajar de la forma que nos gustaría. La idea también de que el pasado no importa en los niños, ¿no? Esto es terrible, sobre todo en el ámbito de las experiencias de adopción, ¿no? Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de adopción no estamos hablando de una patología, de un trastorno, de una dificultad. La adopción en sí no es más que la solución a un problema previo de abandono. Si no hay abandono, no hay adopción. Por tanto,
El problema nunca es la adopción es la solución, que probablemente mejor nos hemos encontrado para resolver los problemas de abandono que han sufrido una serie de niños y niñas. Lo que he comentado antes, hay una inmensa heterogeneidad de experiencias y de situaciones. No hay dos adopciones iguales, hay situaciones muy diferentes, las problemáticas de partida no son las mismas, sobre todo si hablamos también de contextos diferentes a nivel internacional. Estamos viendo cómo las realidades pueden ser muy diferentes dependiendo de los países de origen y de los tipos de protección que se utilizan en diferentes países, ¿no? Hay una gran variedad también, no solamente de situaciones, sino también de secuelas y de consecuencias que vienen derivadas de las experiencias de abandono, porque no todas han ocurrido de la misma manera. Hay experiencias de abandono que han supuesto experiencias de grandísimo sufrimiento, y hay experiencias de abandono pues que lo son menos, ¿no? Porque ha habido cuidados importantes, ¿no? Por tanto, la primera gran tarea que nos vamos a encontrar va a ser la de ¿podéis pasarla? Eso sí. La de alguna manera, tener claro que... ¿me movéis la ficha? Bueno, que una realidad que nos encontramos constantemente es, o que nos hemos encontrado y que ha costado muchísimo cambiar, es la idea de que a un bebé que se abandona no le pasa nada. Sin embargo, sabemos hoy en día que es una experiencia demoledora para el desarrollo, para la crianza, y que tiene consecuencias que muchas veces van más allá de las edades y de los tiempos, ¿no? Incluso secuelas que pueden ser permanentes en muchos ámbitos, ¿no? El abandono va a privar a los niños de cuidados importantísimos y de unas atenciones que van a ser imprescindibles para el desarrollo de la persona, y sobre todo de las capacidades que las personas desarrollan precisamente en el cuidado, porque los seres humanos crecemos en los brazos de otras personas, nos desarrollamos, aprendemos, entendemos la vida, nos comprendemos a nosotros mismos, aprendemos a relacionarnos en los brazos de alguien. Y eso, cuando no se tiene en los primeros meses y años de vida, puede generar situaciones muy complicadas a la hora del desarrollo de las personas. Por tanto, el abandono que han sufrido los niños previa a su adopción no es gratis. No es gratis ni va a presuponer que no ha sucedido nada. Vamos a tener que partir incluso de la idea de que el simple hecho de que alguien haya sido abandonado es algo que deberíamos de partida tener en cuenta siempre para poder, de alguna manera, empezar a diseñar cómo satisfacer sus diferentes necesidades y también de qué manera incorporarle, ¿no? Esto es algo que hemos tenido, ¿no? La gente, muchas veces, el pensamiento que ha tenido es que niño adoptado, niño salvado, y no es así. El abandono es casi es algo generador de diferentes tipos de discapacidades, porque las hemos visto de todos los tamaños, formas, evoluciones posibles, unas sencillas y claras y visibles y otras muchísimo más complejas. De forma que la comunidad y los recursos comunitarios han estado muy confundidos y muy alejados de ser capaces de satisfacer las necesidades, ¿no? Habéis mencionado, Begoña, cómo la discapacidad se entiende como ese proceso en el cual sus necesidades no están cubiertas, y no están cubiertas porque, entre otras cosas, los demás no las ven. No las ven, no las valoran y no las sienten, y entonces uno es alejado, apartado y excluido del desarrollo, ¿no? Y prácticamente sin que mucha gente se dé cuenta de ello, ¿no? Esto que en la discapacidad intelectual ya prácticamente apenas sucede, porque de ley ya hay un vuelco en cuanto a los recursos y a los derechos que estos niños tienen en los primeros momentos de su vida, esto todavía en la adopción es algo que se pone en cuestión. Nosotros podríamos decir tranquilamente que cualquier niño adoptado tiene ya de por sí unas complejidades que no van a tener los demás. Son niños que han nacido en contextos muy difíciles, con muchas carencias, con mucha deprivación, y que a la vez tienen menos recursos desarrollados para enfrentarse
a las cuestiones de la vida cotidiana. Y todo esto sin que el entorno se dé cuenta o sin que el entorno valore que esto es así. Es adoptado, luego ya está salvado y está libre de todo. Y además, las familias, que son muy competentes, son capaces de resolverlo todo porque el amor puede con todo. La vida nos dice que no, que pasan cosas. Y bueno, la teoría del apego es una teoría fundamental para entender. No me voy a explayar en ella, pero cuando una persona tiene los cuidados que necesita, es capaz de desarrollar un sentido de la confianza en el mundo, en la vida, en sí mismo, en los demás. Es capaz de disfrute, de satisfacciones. Es capaz de autorregularse, es decir, de entender lo que siente, entender a los demás y saber interactuar con los demás, que es algo elemental y fundamental en el ser humano, ¿no? Y sobre todo, va desarrollando una identidad positiva. Y esto pasa cuando en los primeros meses de vida alguien nos cuida y nos cuida adecuadamente, es decir, es capaz de responder de forma sensible, completa y duradera a todas esas necesidades que nos perturban y que, por tanto, al satisfacerlas vamos a vivir un alivio hasta la próxima vez que necesitemos expresar necesidades. Es decir, es un ciclo donde nuestras necesidades van a ser satisfechas y esto nos hace ser de una forma y no de otra. Al contrario pasa en el apego inseguro. En el apego inseguro, las personas, los niños, en edades muy tempranas, expresan sus necesidades, pero el entorno no responde de forma sensible, correcta o adecuada, o lo hace de forma incompleta o con maltrato directo, con lo cual el niño, en lugar de aliviarse, lo que va a hacer es perturbarse todavía más, es decir, incrementar sus emociones negativas y va a tener que aprender a buscarse la vida él solito. Y entonces desarrollará estilos de apegos inseguros que van a ser bastante problemáticos para él, para su entorno y también, por supuesto, para la familia, porque estos niños a la hora de convivir, a la hora de desarrollarse, presentan unos retos que el resto no presenta. Y estamos hablando de que prácticamente una tercera parte de la población tiene estilo inseguro, entre suave y muy grave, y los 2/3 de la población se supone que tienen un apego seguro y esto les facilita funcionar y desarrollarse adecuadamente. Seguimos. Bueno, no voy a describir todos estos comportamientos, pero quienes hayáis vivido con niños que han vivido situaciones muy adversas en edades tempranas, desarrollan y presentan este tipo de conductas que tienen mucho que ver con los apegos inseguros que han desarrollado y que además todo este tipo de conductas van a suponer para ellos un montón de problemas y dificultades, no solamente en su desarrollo, sino en sus relaciones y, por supuesto, en las diferentes convivencias, ya sean familiares, ya sean escolares, ya sean con iguales o comunitarias, ¿no? Seguimos. ¿Pasas? Bueno, las consecuencias del abandono están ya catalogadas y estos autores, Barud y D'Artagnan, nos han hablado desde hace ya mucho tiempo de trastornos habituales de los niños que han vivido adversidades muy tempranas, ¿no? Hay trastornos en el proceso de desarrollo, niños que no se desarrollan a la misma velocidad ni que desarrollan las mismas capacidades, con lo cual distorsionan muchas veces los grupos, sobre todo las aulas en los que les colocan. Niños que deberían de estar con compañeros 2 o 3 años más jóvenes, están con compañeros de su misma edad cronológica, pero que tienen un desarrollo muchísimo mayor. Y esto es una constante en la adopción, ¿no? Niños con dificultades de desarrollo que son insertos en los grupos de iguales de misma edad, pero que no han tenido para nada las mismas oportunidades que el resto. Es decir, tienen que hacer lo que hacen los demás con muchos menos recursos que los demás y además, para más INRI, la adopción o una historia de abandono que tiene que ser superada va a exigir retos, tareas, solución de situaciones que los demás niños no tienen que enfrentar. Enfrentarse al significado de un abandono es un esfuerzo increíble para los niños y las personas. Enfrentarse a la historia de vida cuando tus orígenes están en otro sitio y los desconoces
y generan un montón de sentimientos, emociones y vivencias, es también una tarea añadida. Y si además tienes que recuperarte porque tienes secuelas, porque has vivido sufrimiento, daño y eso ha perturbado tus capacidades, entonces tenemos que una buena parte de los niños adoptados tienen que enfrentarse a más dificultades que los demás, a más tareas que los demás, teniendo menos recursos que los demás. Y además con una mirada con frecuencia muy crítica por parte del entorno. Con mucha frecuencia a muchos de estos niños se les considera malos, se les considera vagos, se les considera perezosos, se les considera... Me imagino que nada de todo esto os suena extraño porque son las experiencias de las familias con las que hemos trabajado. Hay trastornos en los procesos de socialización, en el cómo los niños se incorporan y se estructuran como seres de una comunidad, ¿no? Hay dificultades también de aprendizaje, porque ha habido falta de estimulación, ha habido falta de desarrollos neuronales donde las capacidades cognitivas no se producen, las capacidades para comprender, para poder avanzar en determinados aspectos, no se desarrollan al mismo tiempo. Incluso nos hemos encontrado niños que por su propia cuenta han tenido que desarrollar y han desarrollado incluso por delante de otros niños, pero es un caos en cuanto a cuánto se aprende y de qué manera en muchísimas situaciones. No estamos hablando de todas, porque existen adopciones donde los niños no tienen nada de todo esto. Es decir, hay niños que sus daños, sus secuelas son mínimas y evolucionan prácticamente igual que los demás, pero los que llegan a nuestras manos y los que entiendo que también están en los entornos de Goravide, estamos hablando de niños que han de alguna manera sufrido situaciones diversas. La capacidad de resiliencia también se ve afectada. La capacidad de las personas para enfrentarse a las adversidades de la vida cotidiana, a todas las pruebas que la vida, a los golpes que la vida nos va a dar, también queda mermada. Por supuesto, hemos hablado ya de los trastornos del apego, la capacidad para vincularse, con la importancia que tiene el vínculo. El vínculo es esa conducta que nos invita y nos lleva a poder entendernos a nosotros mismos, entender a los otros y relacionarnos de forma adecuada. Fijaros el valor que tiene. Cuando no, estamos hablando de experiencias traumáticas cronificadas que han podido llevar al desarrollo de trastornos graves a nivel de salud mental. Por no decir experiencias traumáticas que en el fondo son vivencias que han tenido, que no han podido ser resueltas y que permanecen de manera continua y que fuerzan al individuo a funcionar emocionalmente de una manera que no es la habitual. Además, sabemos que el hecho de saberse persona adoptada está ligado a vivencias internas y sentimientos con frecuencia de culpa, de rabia, de disociación, de confusión. Es decir, muchas personas adoptadas tienen este tipo de sentimientos y los desarrollan en sus historias de abandono. ¿Cuántos niños piensan que ellos tienen la culpa del abandono? ¿O cuántos niños piensan que su rabia es loca? Cuando la rabia que produce un abandono es una rabia natural, legítima, que tendrán que aprender a controlar y gestionar, pero que no es una rabia loca, que tienen derecho muchas veces a maldecir la vida y a maldecir las condiciones en las que la vida les ha colocado en este mundo. Tienen ese derecho, y tienen derecho a sentir rabia, pero también van a tener la obligación de responsabilizarse de sus vidas y tirar para adelante, lo cual implica el control, el autocontrol y el desarrollo de habilidades para desarrollar. Nos estamos encontrando también con situaciones donde muchas de las áreas, y aquí las tenéis, se van a ver afectadas. Y va a haber trastornos muy diversos que no voy a desarrollar porque más o menos son conocidos, pero muchas áreas pueden quedar tocadas por el hecho del abandono. Son estas, las tenéis aquí. Y bueno, lo que sí nos dice la realidad es que la mayor parte de los niños adoptados evolucionan mayoritariamente bien.
todos prácticamente mejoran de vida, lo cual no significa que mejoran de la forma que nos gustaría, pero con frecuencia hemos oído hablar de fracaso de la adopción y nosotros no vemos tanto fracaso. Lo que sí vemos son procesos difíciles, procesos complejos, situaciones muy duras, pero que no implican un fracaso por parte de la familia ni por parte de las personas adoptadas. Pero no sabemos por qué hay desde profesionales a instituciones interesadísimas en el fracaso de la adopción. Realmente no hay tanto fracaso como se habla o como se comenta. O incluso hemos visto cómo el fracaso ha sido tenido en cuenta en base a unos poquitos años de la vida del niño y no en base a todo un proceso de vida que puede abarcar más de 50 años. Es decir, deberíamos de hablar de fracaso después de evaluar 50 años, no después de haber evaluado 3, 4 años que son los primeros y que además pueden coincidir con situaciones de mucha dificultad. Bueno, que las familias no lleguen a donde les gustaría no significa que hayan fracasado. Y luego nos encontramos con un peligro mayor, y es el de que las personas quieren normalizar la vida de estos niños, cuando lo que ellos necesitan es ser incluidos. Y ser incluido significa que se tiene en cuenta lo que a ti te ha sucedido, lo que te pasa, lo que tú puedes y eres capaz de hacer para desde ahí tirar para adelante. Pero no es esto lo que se han encontrado muchas familias adoptivas. Lo que se han encontrado es que el mundo mundial, las escuelas, los profesionales, incluso por propia expectativa, padres y madres lo que desean es que el niño sea normal y, por tanto, que de alguna manera funcione como los demás y que haga como los demás, partiendo de realidades como las que hemos dicho, que tienen menos recursos y que además tienen más tareas que hacer, con lo cual esto de la normalidad es un peligro increíble. Por tanto, hay que acompañarles desde donde ellos pueden y desde donde ellos son capaces, no desde los programas de normalidad que se exigen o que desean terceras personas. E incluso si la familia o los adoptantes desean normalidad, mal. Deben de buscar inclusión, deben de buscar dónde está la criatura y desde ahí hasta dónde puede llegar y de qué manera, con qué recursos, porque lo contrario es condenarles con toda probabilidad. Seguimos. ¿Sí? Bueno, las consecuencias en los diferentes ámbitos lo hemos comentado ya. Hay dificultades en el ámbito familiar, hay dificultades en el ámbito de la escolarización. Nos hemos encontrado con infinidad de familias donde los niños aprenden en casa y van al colegio de cuerpo presente, con lo cual la familia se convierte en una especie de aula de apoyo, perdiendo sus funciones más importantes de cuidado, mimo, atención y protección, a expensas de un colegio que exige y que pide unas tareas escolares que los niños no pueden hacer en solitario y que además en los colegios no buscan la manera de acompañar a estos niños para que las hagan en el colegio, no en casa. Bueno, muchas familias y familias adoptivas de clase media intentan paliar este déficit siendo ellos los que sustituyen al profesorado. Mal negocio funcionar así. El consejo que nosotros damos es que la familia tiene sus tareas y el colegio tiene las suyas y los niños tienen que ir al colegio a aprender, no a estar de cuerpo presente. De hecho, sobre todo en la adolescencia y ya en edades de jóvenes adultos, estamos viendo muchos chicos que pasan del estar de cuerpo presente a participar en talleres ocupacionales, en talleres de formación inicial básica, donde empiezan realmente a aprovechar el tiempo y a aprender desde donde ellos pueden. Y esto les cambia la vida. El simple hecho de que bajemos la educación, bajemos la formación a sus niveles, va a generar muchísimos beneficios. Sabemos también que tienen dificultades con los iguales, más conflictos de relación, más conflictos con la comunidad, que además la adolescencia va a implicar para muchos de ellos retos nuevos, retos que tienen que ver con la resolución de su identidad, de una identidad múltiple, de una identidad
que además es desconocida en muchos aspectos, que tiene que ser completada, esos orígenes que empiezan a poderse comprender y con los que uno se tiene que contrastar, esos conflictos de la infancia que no se resolvieron van a aflorar en la adolescencia y la persona adoptada va a tener que resolver en la adolescencia cuestiones que sucedieron en edades muy tempranas. Cuando no, nos encontramos, sobre todo por la cantidad de adopción internacional que tenemos, que muchos adolescentes van a tener que además asumir sus diferencias. El hecho de tener otro color de piel, otra forma de pelo, otros rasgos de ojos, rasgos orientales, rasgos africanos, rasgos latinoamericanos. Todo esto implica no solo experiencias de racismo y xenofobia descaradas, accidentes del proceso de integración que nunca nos imaginamos que iban a existir de la manera que existen, pero es que ya no conocemos prácticamente jóvenes, adolescentes adoptados que no nos digan que han vivido experiencias de racismo, que han vivido experiencias de xenofobia, que los chavales les han dicho que ellos no pertenecen a familias legítimas, que sus familias son familias falsas, que no son familias reales, que son como aglomeraciones de individuos que no se pertenecen, ¿no? Como si el vínculo fuera, como si los vínculos de sangre existieran. Los vínculos de sangre no existen. No existen. Los únicos vínculos que existen son los vínculos socioemocionales y esos los hacemos todos de la misma manera, seamos adoptados o no. Por tanto, bueno, la gente introduce mucha confusión en la vida de las personas adoptadas y tienen que dedicar mucho tiempo a encontrar la verdad, a buscar alternativas a las tonterías, creencias, prejuicios que se encuentran. Es decir, no solamente lo sufren, es que además se los tienen que quitar de encima para poder avanzar. Y luego cuando llegamos a la vida adulta, pues muchas veces nos encontramos con que sus infancias, sus adolescencias fueron infancias y adolescencias cargadas de sufrimiento, cargadas de situaciones inadecuadas, de no haber sido atendidos adecuadamente en sus necesidades formativas y, por supuesto, cuando llegan al mercado laboral se encuentran con que son los últimos, con que no pueden competir con quien ha tenido todas las facilidades y todos los recursos, ¿no? De ahí la importancia del desarrollo del empleo protegido, en los cuales pues sabemos de sobra que Goravide es campeona. Es decir, llevan un montón de años por delante en este sentido, ¿no? Y bueno, nosotros últimamente lo que estamos haciendo con muchos de nuestros jóvenes adultos y adolescentes es procurarles un reconocimiento de discapacidad del tipo que sea, fundamentalmente pues desde alguna intelectual, pero también socioemocional o de tipo social. Y bueno, están pudiendo también algunos de ellos incorporarse a empresas de empleo protegido que para ellos son una maravilla. Son una maravilla porque son el entorno donde van a verse comprendidos, donde van a poder sentirse útiles y donde van a poder avanzar. Bueno, ¿qué va a tener que hacer toda familia adoptiva? Pues asumir la realidad. Y la realidad es lo que viene. Vienen niños con dificultades de todo tipo y con frecuencia con discapacidades que no se van a ir mañana y que han venido para quedarse porque sus desarrollos se han visto muy lastrados por las adversidades tempranas. Tienen, por tanto, también que reparar los daños habidos en esas experiencias de abandono, en las institucionalizaciones prolongadas que muchos de ellos han sufrido hasta los 3, 4, 5 años, en orfanatos muy carenciados, en lugares donde los cuidados infantiles no son lo que nosotros aquí conocemos. Y, por tanto, tienen que, de alguna manera, reparar tantísima adversidad y, por supuesto, los daños colaterales de la integración que hemos comentado. El cómo muchas veces los centros escolares o los recursos comunitarios no están a la altura de sus necesidades y no tienen el conocimiento ni la experiencia suficiente para poder satisfacer esas necesidades que tienen, ¿no? Tenemos que mirar el racismo, la xenofobia y otras fobias que existen y que con frecuencia les caen encima a estos chavales.
les caen encima y tenemos no solamente que protegerlos, sino que además conseguir que no se produzcan. Y, por supuesto, sobre todo, acompañarles en ese proceso de la construcción de su identidad, de la construcción de su historia que quedó rota, de esos orígenes que se perdieron, ¿no? Y que en la medida que no los pueden enfrentar, van a tener muchísimas dificultades para poder encarar el futuro con esperanza y garantías. Es decir, el poder saber quién soy, de dónde vengo, cuál es mi lugar, dónde pertenezco, cuál es mi sitio y a dónde voy, es fundamental para poder planificar un futuro. ¿Seguimos? Esto ya lo hemos comentado, no creo que sea nada nuevo, pero lo que sí vemos es que, bueno, que hay muchas dificultades en la convivencia cotidiana por cuestiones de orden, organización, porque estos niños necesitan más supervisión para todo, más acompañamiento, más presencia parental para no meterse en líos, Y luego también, pues con frecuencia hay unas demandas de autonomía exageradas cuando todavía la madurez no les permite gestionar esa autonomía, ¿no? El quiero decidir por mi cuenta cuando no tengo madurez, ¿no? Muchas veces la pedagogía general en este tipo de escenarios no nos da respuestas adecuadas e incluso fracasa, y probablemente necesitaremos modelos de autoridad diferentes, Nosotros los que proponemos son modelos de autoridad basados en la fuerza del apego, no en el control, ni en el poder. Modelos de autoridad donde el apego, los cuidados, el apoyo, la cercanía facilite el cambio de situaciones difíciles que presentan muchas familias, incluso donde ya la violencia se asienta poco a poco de una forma inexorable. Hay estos jóvenes, estos adolescentes, estos niños tienen conductas de riesgo y relaciones de riesgo que nos las vamos a encontrar y que van a repercutir en sus vidas y en las vuestras. Y, habremos de responder ante estos riesgos generando anclajes seguros y atenciones vigilantes a esas situaciones que ellos presentan. A la vez teniendo que respetar el que su libertad y su autonomía les permite y les posibilita hacer cosas que no nos gustan y que pueden acercarse a situaciones de riesgo. En cuanto a la autoestima está asociada o de alguna manera vinculada al éxito. Por tanto, tenemos que generar experiencias de éxito, experiencias de logro, experiencias donde ellos se vean útiles, donde se vean eficaces, donde puedan dejar atrás todas esas experiencias de fracaso que muchas veces han lastrado o lastran sus infancias y sus vidas. Por tanto, hemos de ir a ese tipo de situaciones. Seguimos avanzando porque me acerco a las 7 y creo que es importante que haya un espacio en tiempo para que podamos hablar. ¿Me pasas? Creo que las claves para la supervivencia parental en este tipo de escenarios son estas, que son las que más o menos nosotros trabajamos y recomendamos. Por una parte, que tengamos en cuenta este contexto de conflictos, que tengamos en cuenta también que nos van a venir y que vienen muchas críticas, muchos rechazos, mucha acusación de fracaso, y que este contexto nos tenemos que proteger de él, desde el punto de vista parental, porque si no, no hay quien tire adelante. Es decir, no hay tanto fracaso y además las críticas y los rechazos que reciben muchísimas familias adoptivas no están justificadas. Hay muchas familias adoptivas que se sienten culpables de la evolución o de las dificultades que tienen sus hijos cuando estas dificultades no proceden de lo que ellos han trabajado o han hecho en casa o de los cuidados que han prestado, sino que proceden de esas adversidades tempranas que generan secuelas y secuelas duraderas e incluso permanentes. Rechazar la idea de fracaso que tenemos porque no nos sirve. Por supuesto, los autocuidados. Nosotros hemos visto que el cuidador que se cuida a sí mismo cuida mejor. Por tanto, esta es una regla de oro. La entrega, el sacrificio con el que muchas veces padres y madres viven con sus hijos adoptivos
no es tan necesaria, ¿eh? Y no hay que olvidar los autocuidados. El de vez en cuando tomar un poquito de distancia, regenerarse, darse un beneficio y no tener pendiente, ¿eh? Entiendo que esto en Goravide es también una práctica habitual, la de los autocuidados, por tanto no voy a insistir, ¿eh? Pero los autocuidados son fundamentales y hay que promoverlos, ¿no? Rechazar la idea de fracaso, ¿eh? Esto lo he comentado antes. Es decir, se puede hablar de fracaso cuando evaluemos 50 años, no cuando evaluamos 5 o 10. ¿Eh? Cuando evaluamos 5 o 10, sobre todo si estamos en adolescencia o en joven adulto, lo que vamos a sentir es mucho desasosiego por las dificultades que nos vamos a encontrar. Pero nosotros que ya llevamos más de 25 años trabajando en este ámbito, podemos decir que hay luz al final del túnel, que estamos viendo a muchos jóvenes, a muchos adolescentes tirar para adelante, salir de situaciones muy difíciles donde en sus adolescencias o edades de joven adulto diríamos no apostamos un céntimo por ellos. No, en estos momentos estamos viendo salir a muchos adolescentes, a muchos jóvenes de situaciones muy problemáticas, que empiezan a poder dejar el mundo de las drogas, que están pudiendo enfrentarse a sus trastornos de salud mental y aceptar tratamientos, medicaciones, ingresos, que están empezando también a poder iniciar sus vidas autónomas, sus vidas de relación, incluso ya no los estamos encontrando, como ha dicho Begoña, como padres y madres de criaturas a las cuales van a tener que ellos también responder de forma positiva. Repetir que cuidado con la norma y que necesitamos estándares nuevos, que los referentes que tenemos de normalización no nos sirven, nos confunden, nos generan críticas infundadas y además nos hacen ver las experiencias como fracasos que no son. Seguimos. ¿Cuáles son las cosas que sabemos que funcionan? Pues básicamente lo que ya nos dijo un chaval, no tirar la toalla. Un chaval nos dijo, yo estoy aquí y estoy así de bien porque mis padres no tiraron la toalla. Entonces, no tirar la toalla y no rendirse a pesar de las muchas dificultades. Pero también cuidado con la toalla. Es decir, hay que quitar la cara del medio para que no te den un toallazo. Es decir, no se tira la toalla, pero te apartas un poquito para que los toallazos no te den en la cara. Hay que cambiar de planteamientos. Centrarse en lo que sí pueden hacer, en lo que son capaces, no en expectativas irreales vengan de donde vengan. Tenemos que desarrollar una autoridad centrada en el vínculo, en esa presencia parental que la mayor parte de adoptantes saben hacer. Hay que anclarles con seguridad y a veces habrá que decirles que no, aunque no podamos impedir sus conductas de riesgo. Y debemos de estar constantemente haciendo oferta de apoyo permanente, tanto a nivel familiar como comunitario. Y luego, cuando cometan errores, pues pedirles reparaciones, porque tienen que reparar también sus errores. Y siempre que podamos, nosotros aconsejaremos la confrontación no violenta. Es decir, hay formas de luchar contra situaciones muy difíciles donde usando la no violencia podemos doblegar al violento. Y luego lo que Goravide sabe hacer y además es maestra, porque es un referente, yo creo que a nivel estatal y no sé si decir también europeo, el que hay que unirse a otros para encontrar soluciones, hay que organizarse, hay que ponerse a no esperar de las autoridades que te resuelvan el problema. Esto Goravide lo ha hecho magistralmente. Goravide empezó a plantear alternativas y estrategias, recursos y servicios sin esperar a que el gobierno pusiera. Las leyes, los recursos, los procedimientos han venido más tarde. Han venido porque las familias dijeron, vamos a empezar a hacer cosas. Y las empezaron a hacer y luego vino el gobierno y dijo, pues está muy bien, vamos a hacer leyes para proteger esto que estáis haciendo. Y además vamos a presupuestar los servicios y recursos que estáis haciendo y que nos libran a la comunidad de una carga importante. Hay que buscar soluciones prácticas y reales a nivel de vivienda, de manutención, de parentalidad y abuelidad, porque ya
sabemos que muchos de nuestros adoptantes, que llegaron a la paternidad 20 o 30 años después que los demás, resulta que han llegado a la abuelidad a la misma edad que los demás. Bueno, no sabemos si es una ventaja o una desventaja o lo que sea. Y luego hay que invertir esfuerzos en inserción laboral, para que estos puedan tener su espacio, su futuro y su actividad productiva, y donde sean capaces, porque son capaces de hacer cosas. Pensar menos en discapacidad y más en capacidad. Y creo que con esto prácticamente podemos terminar. Este es un dibujo que yo me encontré pegado en la nevera de mi madre acogedora. Yo viví un acogimiento familiar en Alemania durante un año, siendo estudiante, y creo que 20 o 30 años después, una visita que hice, me encontré el papel pegado y le dije, este me lo quedo. Este me lo quedo y este para mí. Lo escaneé y lo usamos como un referente. Como veis, la ranita está en una situación muy comprometida, pero la cigüeña no se lo va a comer. No se la va a comer porque le tiene bien pillado por el cuello. Por tanto, rendirse nunca, porque aunque veamos que la situación puede estar inalcanzable, no es así. Y a nosotros ya la experiencia nos está diciendo que hay luz al final del túnel, que estos chavales, estos chicos, estas familias tienen su lugar, tienen su espacio, encuentran soluciones y problemas muy graves derivados de adversidades tempranas muy graves encuentran solución. Y creo que os tengo que dar las gracias por vuestra atención. Aquí tenéis algunas direcciones donde podéis acudir a buscar cosas. Y bueno, estamos a vuestra disposición en esos minutos y tiempos que habíamos pensado para intercambiar ideas o proponer cosas nuevas. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. A mí sí que me gustaría recalcar un par de ideas que han surgido, ¿no? A través de esas claves para la parentalidad. Una que me ha parecido muy importante es que, aunque no se llegue a las expectativas que habían sido generadas por la familia, eso no significa un fracaso, ¿no? Y yo creo que eso es importante subrayar, ¿no? Porque, bueno, pues muchas de nuestras familias efectivamente han adoptado a sus niños sabiendo que tenían discapacidad intelectual, pero otras no. Y yo creo que esa frase me parece que hay que ponerla en valor. Sí. Y otra cosa también fundamental que había parecido muy, muy interesante es la importancia que tiene el buscar un tiempo para uno mismo, para el autocuidado, para cuidarse, para poder enfrentar luego la realidad que tenemos, ¿no? Pues mucho mejor. Sí, tal cual. Sí, Emma, la verdad es que lo has resumido muy bien, ¿no? Yo creo que las familias que están ahí detrás pueden estar, ¿no?, cercanas a lo que tú has señalado. Yo me quedo con la segunda idea, ¿no? Con la parte del autocuidado, porque además está como muy de moda, ¿no? Y es verdad que esto es muy complejo. Nosotros llevamos grupos de muy larga duración, o sea, yo llevo uno desde hace 10 años de madres con Umeala Vizcaya, donde el autocuidado es complejo, ¿vale? El autocuidado también, cuando hablamos de situaciones muy agotadoras, de mucho conflicto familiar, también significa a veces lo que Javier señalaba, mantener la distancia. No solo es a qué dedico mi tiempo libre, porque a veces mi cabeza no está preparada ni siquiera para hacer algo de mi ocio y tiempo libre. Entonces, primero es una preparación para mantenerme a veces un poco desde la distancia, ¿no? Porque estos adolescentes, sobre todo, y jóvenes adultos, necesitan mucho distanciarse para volverse a vincular, ¿vale?
Y a veces en esta sociedad donde la autonomía a la que hacía referencia Javier, ¿no? Es todo el rato una pseudoautonomía, ¿vale? No es real, la tenemos que conceptualizar de una manera diferente, porque las personas adoptadas también viven bien ese distanciamiento cuando hay una mirada que no estuvo, cuando se giran y esa mirada sigue estando desde una supervisión, pero que quizás es una supervisión sin hablar, ¿no? Desde esa parte no violenta a la que hacía referencia también Javier, ¿no? El estar. Y el estar también es un autocuidado cuando no nos exige ni físicamente contención, ni narrativamente, ¿vale? Rayarnos excesivamente. Entonces, bueno, quizás esos matices que con estas familias es un poco más que un autocuidado al uso, ¿no? No sé más si también te suena un poco esto a lo que tú sueles recoger, ¿no? Porque ahí estáis en primera línea, igual que nosotros, recogiendo y acompañando, ¿no? Sí, sí, de hecho, mira, ahora ha señalado Pilar, ¿no? Que en el chat, quería también señalarlo, ¿no? Bueno, que siempre los profesionales comentan que exigían, ¿no? Lo mismo que a los demás y que, ¿no? Que hacía referencia a Javier también, ¿no? Esa norma que toca vivir y efectivamente, ¿no? Señala Pilar bueno, pues que el gustazo, ¿no? De escuchar. Sí, la experiencia nos dice que las familias adoptivas, mayoría son clase media, con recursos y con expectativas importantes, sobre todo en el ámbito de los aprendizajes y de los estudios, ¿no? Entonces, no pueden apenas tolerar que sus hijos no alcancen los niveles, ¿no? Y claro, a un niño tú le puedes acompañar en la primaria. En la primaria puedes estar y le puedes casi conducir. En la secundaria ya cuesta un pelín. No cuesta un pelín. Es que ya al final de la secundaria muchos de estos niños te dicen basta ya. Basta ya de ser siempre el tonto, de no llegar, de no entender, de no alcanzar y de que nada esté a mi nivel. Por eso el alivio que encontramos cuando aterrizan en la formación profesional básica, que además es algo donde Goravide sabe hacer muy bien, ¿no? Cómo acompañar a las personas desde el punto donde están, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una frase de un chaval, ¿no? En el colegio yo era un pringao, pero aquí soy uno más. Y claro, en el colegio era un pringado porque no llegaba al nivel de la norma. Pero en el sitio donde estaban los que de alguna manera no habían llegado a la norma, él era uno más. Y encontró su autoestima, encontró su camino, encontró su deseo de aprender, de desarrollarse, de generar una autonomía real en base a un aprendizaje y a un trabajo, ¿no? Pero algo que era querido, aceptado y asumido por él, no impuesto por una institución como la escolar que muchas veces no se baja, a pesar de que la Ley Vasca de Educación es una ley de inclusividad. Pero la gente tiene la inclusividad en la ley y en los papeles, pero la normalización en la cabeza. Y eso es un problema. Bueno, yo no sé si alguien más se anima a hacer algún comentario en el chat o alguna pregunta, ya que les tenemos aquí a Javier y a Begoña. O que simplemente nos exponga su experiencia, que seguro que la tienen. Eso seguro. Por ejemplo, Andrés y Maribel, que ya nos conocen, y nos saludaban. Edurne. Ahora está escribiendo Andrés. He visto que está también por ahí Edurne. Saludos. Bueno, hay varios escribiendo, a lo mejor mientras escriben, además de esas ideas que Emma señalaba,
Acabamos de terminar un seminario muy intenso estos días con muchos profesionales que han venido de muchos sitios, que trabajan desde acogimiento y adopción como nosotros, y todos estamos en el mismo punto, ¿no? De cómo hacer mejor los acompañamientos de larga duración, ¿no? Como en Goravide también las familias que llegan ahí están durante un itinerario larguísimo, ¿no? Larguísimo. Es importante los equipos por eso, porque las familias agotan de un mismo profesional, ver diferentes caras, escuchar diferentes maneras de decir las cosas, pero sobre todo también todos estamos de acuerdo de que el mejor concepto terapéutico es el disfrute. Me quedo aquí un poco unido también a lo anterior, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando en estrategias complejísimas, ¿no? Para hacer modificación de algo que en muchas ocasiones no se va a modificar tanto, ¿vale? Va a mejorar y sabemos que hasta los 30, ya sabemos incluso la parte esa neuronal a la que hacía referencia Javier, ¿no? Cómo las neuronas pueden, después de la poda cerebral de los 25 años, puede haber otra vez lucecitas, incluso hasta los 35. Y estas son las últimas investigaciones que se nos presentaron hace muy poquito de Estados Unidos en relación a estos niños y niñas que ya son jóvenes adultos, ¿no? Y cómo hay cambio neuronal. Entonces, y también sabemos que las experiencias positivas, las pequeñas experiencias positivas, cuando hay disfrute, que no es pasarlo bien, porque hay una pregunta muy diferente. Cuando yo pregunto a las familias qué es lo que más le gusta a tu hijo o hija, no es lo mismo que qué es lo que tú sientes como ama que tu hijo disfruta haciendo contigo. Es decir, la palabra disfrutar queda grabada, esa experiencia queda grabada y esa experiencia vincular, ¿vale? Sin poner excesivamente palabras, también queda grabada. Y en la discapacidad intelectual creo que lo preverbal, lo analógico, tiene mucho potencial, ¿no? Nosotros lo hemos desarrollado mucho a través del Theraplay y creo que esas pequeñas experiencias positivas de disfrute pueden ayudar a todos esos momentos también de gran complejidad, ¿no? Que a veces son realmente muy complejos, donde incluso a veces hay que llamar a otros contextos de control, ¿no? Entonces, también sabemos que cuando se activan otros contextos de control y volvemos a una cierta normalidad, esas pequeñas experiencias son aquellas que Javier hablaba como esperanza, ¿no? Las que nos van marcando la ruta para ir avanzando. Bueno, ya se han animado. Sí. Emma, a lo mejor, a ver, ¿lees algo? A preguntas, ¿no, Emma? Tenemos aquí una pregunta de Diana, os saluda, dice: hola Javier y Begoña, gracias por compartir este rato de tarde con nosotros, las familias de Goravide. Mi pregunta es un poco histórica. Siendo la adopción un hecho complejo, ¿cómo ha ido cambiando el perfil de la familia adoptante, el proceso, etcétera? Bueno, pues ha ido cambiando de una forma, vamos, importantísima, ¿eh? Ahora que ya llevamos un montón de años, las familias adoptivas ya vienen con otro talante, vienen con otro modo de pensamiento, ya vienen más centradas en las realidades de los niños, más conscientes de ella. Por otro lado, tienen el modelo y la referencia de otro montón de familias con las cuales, bueno, pues han podido también bueno, pues conocer sus experiencias, y esto, esta transmisión de unos a otros les ha ayudado muchísimo a entender cuál es la realidad, ¿no? Y bueno, ya no se oyen las cosas que se decían antes, ni las viejas creencias de la adopción ya siguen dominando las creencias generalizadas, ¿no? Ya nadie duda del derecho a saber que tienen los niños adoptados y de la necesidad de acompañarles en ese proceso. Otra cosa es el cómo lo hacemos y de qué manera nos sale y qué me pasa, pero prácticamente todo el mundo sabe que lo tiene que hacer. Sabe que lo tiene que hacer y sabe que lo tiene que abordar y que tarde o temprano es algo que va a tener que implicarse, ¿no? De la misma forma también que cada vez las personas son más conscientes de las dificultades con las que vienen los niños con experiencia de abandono. Ya nadie, en su sano juicio piensa que un niño abandonado es un niño sano. Es un niño vivo porque sigue respirando, pero es un niño al que la vida lo ha vapuleado bien. La experiencia de abandono no es gratis y esto ya nadie piensa que no pasa nada, ¿no? De hecho, también
la reducción drástica de las adopciones tiene que ver no solamente con la disponibilidad o la existencia de niños adoptables, sino con que, bueno, ya la gente se lo piensa mejor. Se lo piensa mejor y estamos a veces yendo hacia el lado contrario, ¿no? Hace unos pocos años empezó a hablarse de los fracasos de la adopción y la adopción fracasa y esto de la adopción es una filfa y los adoptantes son unos caprichosos que mejor se comprarían un perrito en lugar de adoptar, bueno, tonterías que han estado circulando en la prensa, en determinados foros y que para nada reflejan la realidad de la adopción, ¿no? Hoy han cambiado las cosas, ha cambiado la cultura, no solamente a nivel técnico, también a nivel de las personas adoptantes, pero también incluso los adoptados ya empiezan también ellos a poder hablar de su experiencia, de sus vivencias, de sus cosas. Existen ya organizaciones y foros donde todo el mundo habla, comenta y desde luego el nivel de las familias adoptivas es un nivel alto en cuanto a conciencia de qué está pasando. Como en todo y en todos los colectivos siempre hay quien se desvía, pero son mínimos en comparación con el resto de colectivos. Pero que tienen mucho eco. Sí, perdona. Y esa parte, Javier, añadiría algo que estamos viendo en los últimos años, que es esa autoconciencia también, ¿no? Que también se hacen mejores las valoraciones de idoneidad, indudablemente, más rigurosas, con más señalamientos de qué hay que trabajar previo a esa adopción y donde para hacer esos acompañamientos reparadores en estos niños y niñas que también ha contado Javier, también las figuras parentales y marentales tienen que estar muy reparadas. Y es verdad que en la adopción hemos visto en muchos años familias con muchos duelos, con mucha acumulación de duelos, hasta llegar a un proceso de adopción. Por lo tanto, es verdad que, que en los últimos años estamos viendo también a padres y a madres y figuras cuidadoras, ¿no? Que también tienen sus espacios individuales de reparación para poder reparar mejor todas esas heridas, todas esas fragilidades, ¿no? Que tienen en ese niño o niña que tienen enfrente, que no conocen y que tienen que generar un acoplamiento, ¿no? Para que esas expectativas a las que tú hacías señalamiento, Emma, ¿vale? Choquen, porque todos los padres y madres chocamos con esas expectativas, ¿vale? Pero no generen una colisión, ¿vale? Que eso es un poco lo que antes decíamos. Que tener expectativas de logro como padre y como madre no es malo. El problema es que sean excesivamente irreales, es decir, que a veces hay que tirar un poquito y pinchar para que estos niños se muevan de su zona de confort y puedan avanzar un poquito y enfrentarse a ciertas dificultades, ¿no? Pero entre tener expectativas de logro irreales y no tener, bueno, hay que tenerlas y hay que adecuarlas, y hay que adecuarlas progresivamente. Estoy mirando en el chat un poco las porque además que presentan y bueno, pues es que es así tal cual, es decir, estamos describiendo una realidad que es cotidiana, ¿no? Yo creo que ya que Andrés ha sido tan generoso, ¿no? De poner la identidad de su hija, ¿no? De la edad de su hija en un espacio que tiene que ser, por supuesto, confidencial una vez de que cerremos los micrófonos, ¿no? Yo creo que sería interesante poderlo leer, ¿no? Andrés dice, completamente de acuerdo, habéis descrito todo el proceso de desarrollo de nuestra hija Naikari de 22 años. Naikari ya tiene 22. Actualmente trabajando de monitora. De bebé. Actualmente trabajando de monitora de autobús. Curiosamente, acompañando a personas de la Fundación Síndrome de Down en empleo protegido, disfrutando del deporte adaptado y luchando por su integración. Y nosotros, ya veis, aquí estamos, seguimos aprendiendo. Bueno, seguramente no seguís aprendiendo, seguís estando, que eso es lo mejor terapéuticamente, ¿no? Entonces, dice mucho de vosotros. Así que gracias, Andrés, por compartir esta vivencia, ¿no? Y además que me emociona porque recuerdo a Naikari perfectamente.
Sí, bueno, para mí no os podéis imaginar la satisfacción que es este testimonio de Andrés, porque, pues claro, es decir, confirma también lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Que a pesar de que las dificultades son muy grandes y estos niños pasan por situaciones de muchísima discriminación y de no ser atendidos adecuadamente, sin embargo, tienen su sitio y es que pueden ser unos cuidadores de primera categoría. Estamos encontrando niños capaces de cuidar, niños con experiencia de abandono que sufrieron negligencia, maltrato, con una capacidad de cuidar de otros bueno, que es que profesionalmente no tienen nada que envidiar al resto. Begoña, no se te oye. Digo que Diana dice gracias a ti, Diana, y me llevo de regalo el concepto de acompañamiento reparador. Bueno, yo creo que el tema de acompañamiento es un concepto muy complicado, se estudia mucho en la universidad, en educación social, en trabajo social, en psicología, y es un concepto que tenemos que profundizar mucho, mucho, porque acompañamientos hay muchos, reparadores hay pocos. Y yo creo que eso es lo que hacen las figuras cuidadoras, como las familias que están hoy aquí escuchando en estas charlas, ¿no? Y como las que conocemos habitualmente. Andrés además dice una metáfora muy bonita, porque dice que siguen viviendo un carrusel con Aikari. Claro. Javier hacía alusión a esa parte de desregulación emocional, ¿no? Y la complejidad en estos procesos de más fragilidad interna de regular, ¿no? Estos niños viven y conviven con este carrusel, ¿no? Y por lo tanto lo infieren directamente en estos aitas y amas, en estas figuras cuidadoras. Así que, pero también para lo bueno, porque cuando, quiero decir, tienen una experiencia exitosa como la que nos has contado, cuando cuidan a otros, ¿no? Cuando hacen experiencias productivas, como hacen continuamente con Javier, con temas de cocina, ¿vale? La inferencia que llega se multiplica, ¿vale? Porque tienen mucha capacidad, ¿vale? De generarnos también y el impacto de su satisfacción, ¿no? Y eso en otros, desde ahí, desde esa movilidad en la regulación, ¿no? Entonces también nos llega lo bueno y nos llega desde un impacto más movilizador. Así que sí, muy bonita metáfora. También sabemos que muchas veces vuestros hijos e hijas en casa tienen una forma de regularse emocionalmente y en la calle otra. En la calle son estupendísimos de la vida y vamos, geniales. Y todo el mundo os dirá qué maravilla de criatura, pero en casa sueltan el gas que no han podido soltar en otros sitios. Bueno, es decir, eso es ser padre terapéutico, el saber digerir y el que no te afecten ese tipo de escenas, porque no significan lo que muchas veces llegamos a pensar desde el miedo o desde la rabia o el enfado, ¿no? No significa. Es decir, hay mucho trabajo bien hecho y, bueno, sabemos y tenemos la certeza de que las malas experiencias y las adversidades tempranas han dejado y dejan huella, pero también sabemos que los buenos cuidados también. Y que los buenos cuidados además afloran cuando hemos pensado muchas veces que desaparecieron o que fracasamos o que no existen, es mentira. Afloran y aparecen, ¿no? Y aparecen muchas veces de una forma muy exuberante, como estáis describiendo en algunos casos. Pues me quedo con esa idea, Javier, que los cuidados también afloran. Yo creo que eso hay que grabarlo a fuego también. Sí, además esto nos lo estamos encontrando ahora. Es decir, que durante muchos años hemos enfrentado también técnica y profesionalmente situaciones muy difíciles y nos tocan todos los días unas cuantas, pero también estamos empezando a ver ahora jóvenes adultos que arrancan. Que les ves que ya no están en la situación de riesgo, de perdición o de confusión que estaban antes, ¿no? Y es que tenemos todos los días ejemplos de este tipo de cosas. Es decir, no podemos más que hablaros de esperanza.
¿eh? A pesar de que sabemos también que hay tragedias, porque las conocemos, ¿eh? Pero la esperanza puede y supera. No tirar la toalla, No Javier. tirar la toalla, No aunque te tirar la estés toalla. asfixiando. Apartarnos un poco de vez en cuando, ¿eh? Acordaros de la ranita. La ranita no va a ser comida por la cigüeña. Bueno, tenemos a Pilar que nos ha hecho un último comentario que dice: mi hijo ahora va al Antegi Batua, que ocupacional por la mañana y por la tarde prepara oposición en Diputación. Y está feliz. Qué bien. Sí, al final es hacer el sitio donde pueden y caben. Está claro, está claro. Bueno, tenemos a Andrés también que se está animando. Lo que tendríamos que haber puesto es las voces. El grupo no es grande. Sí, el tema del chat, ¿verdad? Sí. Porque esto de escribir es más costoso. Sí. Bueno. Una reivindicación, Andrés. Bueno, me alegro por Alejandro. Qué bien, qué bien, qué bien. Seguro que lo hará estupendamente. Yo creo que tenemos a alguien todavía escribiendo, ¿no? Bueno, parece que ya el chat se ha callado. Ah, bueno, Andrés. Sí. Bueno, pues yo creo que también podemos ir poco a poco cerrando, ¿eh? Ya sabéis dónde estamos, dónde nos tenéis y realmente ha sido un placer el estar con vosotros y hablar de estas cosas que al final nos llevan a un camino común, ¿eh? y a una empresa común, ¿no? De cómo hay que generar sitios, lugares y respuestas para estos chicos porque pueden y son perfectamente capaces. Sí, muchas gracias. Esto solo era una aproximación, ¿no? Acercarnos, conocernos, sintonizar, ponernos mirada para ya recoger desde ahí necesidades concretas, ¿no? Ir viendo también esos acompañamientos en Goravide concretamente que necesitáis y abrir las puertas un poco a vuestras necesidades. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido una tarde muy interesante. Y como decían por ahí en el chat, hemos aprendido muchas cosas y no nos queda más que agradeceros que hayáis compartido esta tarde con nosotros. Así que, bueno, pues hasta la próxima y a las familias también, hasta la próxima y nos encontramos dentro de 15 días. Gracias, Javier, y gracias, Begoña. A vosotros. Un abrazo, un abrazo.